Muy buenas tardes, mi nombre es María Camila Mesa. Hoy les vengo a hablar sobre el artículo original titulado Evaluación del muestreo remoto del ritmo cardíaco con el monitor cardíaco AliveCor para detección de la fibrilación auricular. Es un artículo original publicado en la Journal of the American Heart Association en noviembre del 2017. Esta es nuestra tabla de contenido. Tenemos la introducción, objetivo, metodología, resultados, conclusión y posteriormente seguiremos con el análisis por medio de la metodología CASP. Empezando con la introducción, tenemos que la fibrilación auricular asintomática es cada vez más común en el envejecimiento de la población y está implicada en muchos accidentes cerebrovasculares isquémicos. La identificación temprana de la fibrilación auricular con la anticoagulación adecuada puede disminuir la morbilidad y mortalidad por accidente cerebrovascular. El riesgo anual de accidente cerebrovascular conferido a la fibrilación auricular aumenta con la edad y otros factores de riesgo comunes y puede estimarse con el puntaje de Chad-Vasc. El riesgo de accidente cerebrovascular se puede reducir en aproximadamente 2/3 mediante el uso de terapia con anticoagulación oral. Es de vital importancia el diagnóstico temprano de la fibrilación auricular para reducir la tasa de accidente cerebrovascular y de mortalidad. Eso nos deja con nuestra pregunta pico. El estudio utilizó una población de pacientes mayores de 65 años de edad con una puntuación Chad-Vasc mayor a 2 sin diagnóstico conocido de fibrilación auricular. Una intervención del monitor de ritmo cardíaco portátil AliveCor, una comparación que era la atención rutinaria, y el objetivo era la identificación temprana de la fibrilación auricular asintomática. Como pregunta completa tenemos, en pacientes mayores de 65 años de edad sin diagnóstico conocido de fibrilación auricular, ¿es el monitor de ritmo cardíaco AliveCor una mejor alternativa en la identificación temprana de la fibrilación auricular asintomática en comparación con la atención rutinaria? Objetivo. Como objetivo tenemos demostrar que el monitoreo del ritmo cardíaco portátil con el dispositivo AliveCor resulta ser una mejor alternativa en el monitoreo en atención rutinaria para el diagnóstico temprano de la fibrilación auricular asintomática y su prevención a accidentes cerebrovasculares futuros. Ahora hablando un poco sobre la metodología, tenemos que se reclutaron individuos mayores de 65 años de edad con un puntaje de Chad-Vasc mayor a 2 que no recibieran terapia con anticoagulación oral sin diagnóstico reconocido de fibrilación auricular, contraindicación conocida para anticoagulación o una implantación de estimulación cardíaca permanente previa. Como otro criterio de inclusión, tenemos que los pacientes debían tener acceso a Internet a través del Wi-Fi y poder operar el sistema AliveCor Cardia conectado a un iPod, después de las instrucciones. La elegibilidad se confirmó mediante un breve historial, examen físico y electrocardiograma de un solo cable registrado con el dispositivo AliveCor y se obtuvo un consentimiento por escrito. Tenemos que se invitaron a 5.846 pacientes potenciales, de los cuales 3.305 no respondieron y 1.269 declinaron la invitación. Se quedaron con 1.272 voluntarios a participar, de los cuales 268 fueron excluidos por razones logísticas o razones clínicas. 1.004 pacientes, de los cuales 3 fueron excluidos por violaciones del protocolo. De esos 1.004 pacientes, 500 fueron asignados al brazo de la AliveCor y 500 al grupo de la atención rutinaria. Los pacientes elegibles fueron asignados al azar en una proporción de 1:1 a un grupo de intervención y a un grupo de atención rutinaria. Los pacientes en el brazo de la intervención con AliveCor recibieron instrucciones de realizar una grabación y transmisión 2 veces por semana del seguimiento por un solo cable durante al menos 30 segundos a un servidor seguro durante un periodo de 12 meses. Los registros de estos se analizaron mediante un algoritmo de software de análisis automatizado y un servicio de lectura electrocardiográfica dirigida por un fisiólogo. Los pacientes del brazo de atención rutinaria fueron seguidos de manera normal por su médico general y todos los pacientes fueron contactados por un miembro del equipo de estudio en las semanas 12, 32 y 52 para evaluar el progreso. Ahora hablando un poco sobre los resultados, tenemos que en la tabla 1 se muestra que la edad, el sexo y las características clínicas de los participantes del estudio fueron similares en ambos brazos. Todos los factores de riesgo estuvieron bien representados a excepción de la insuficiencia cardíaca.
La prescripción de medicación basal fue similar en ambos grupos y todos los participantes asignados al azar estaban en ritmo sinusal al inicio del estudio. En esta tabla podemos observar que los participantes en el brazo de la LifeCore registraron 60.440 electrocardiogramas durante el periodo de seguimiento de 12 meses. El 64% de los participantes completaron el ensayo sin perder una sola semana de presentación del electrocardiograma. Los electrocardiogramas recomendados 2 veces por semana fueron enviados exitosamente en promedio por los participantes en 39 de las 52 semanas y al menos uno fue enviado en 48 de las 52 semanas. Aproximadamente 4 de los 5 participantes presentaron al menos un electrocardiograma semanal durante más del 90% y al menos 2 durante más del 75% de las semanas del estudio. En esta tabla podemos ver que 19 pacientes del grupo de la LifeCore fueron diagnosticados con fibrilación auricular durante el periodo del estudio de 12 meses versus 5 en el brazo de atención rutinaria, con una P estadísticamente significativa de 0.007. 10 pacientes del grupo de la LifeCore tenían una frecuencia ventricular mayor a 100 latidos por minuto en el momento del diagnóstico y otros 9 tenían tasas entre 60 y 100 latidos por minuto. No hubo diferencias significativas en el cumplimiento entre los diagnósticos con fibrilación auricular y los no diagnosticados. Ahora hablando un poco sobre la conclusión, tenemos que la toma periódica 2 veces por semana con el dispositivo LifeCore aumentó casi 4 veces el diagnóstico de fibrilación auricular en el transcurso de un año. Este impacto en la detección de la fibrilación auricular y la menor incidencia de accidentes cerebrovasculares isquémicos sugieren un beneficio clínico potencial que justifica una evaluación adicional en el ensayo de resultados más amplio. Antes de continuar, yo quisiera hablar un poco sobre las limitaciones que tuvo el estudio, que fueron varias. Como primera, tenemos que los pacientes que no tenían acceso a Internet fueron excluidos de la participación del estudio, lo cual genera un sesgo bastante grande, ya que pues, probablemente se excluyó a un brazo de la población que tenía pues, mayor riesgo. El estudio se realizó en un solo centro, con sede en un hospital universitario del Reino Unido, con la mayoría de los participantes de etnia blanca europea. Por lo tanto, los hallazgos pueden no ser generalizables a diferentes poblaciones de pacientes en sistemas de salud. De este punto voy a hablar mucho más cuando se tome el tema en el CASPE. Y no se podía estar seguro de que los pacientes estuvieran realmente libres de fibrilación auricular paroxística antes de la inscripción. Pero pues esto trató de nivelarse un poco, excluyendo a cualquier persona con un registro de fibrilación auricular en atención primaria y cualquiera que informara un diagnóstico previo de fibrilación auricular. El estudio fue financiado, yo creo que es como un conflicto de interés bastante importante, que fue financiado por la industria LifeCore y esto puede llevar a que intereses individuales tuvieran una repercusión en los resultados obtenidos. Ahora vamos a analizar el artículo por medio de la metodología CASPE. Como primera pregunta, tenemos que si el ensayo se orienta a una pregunta claramente definida, la respuesta es sí. Ya hablamos sobre la pregunta PICO. ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? La respuesta es sí. Los pacientes elegidos fueron asignados al azar en una proporción 1:1 a un grupo de intervención con el monitor de ritmo cardíaco portátil a LifeCore o al grupo de atención rutinaria. ¿Se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización? No, esto fue un estudio open label. Tanto los pacientes como los investigadores y los médicos tratantes estaban muy conscientes de la aleatorización. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraban en él? La respuesta es sí. El estudio se concluyó de manera eficaz y el tiempo establecido sin pérdidas significativas en el proceso. Los pacientes fueron evaluados 3 veces a lo largo del estudio, la semana 12, 32 y 52, y llevados a culminar con la última consulta telefónica la semana 52. ¿Se analizaron los pacientes en el grupo al que fueron aleatoriamente asignados? Sí, los pacientes fueron asignados y estudiados en su brazo del estudio a lo largo del desarrollo de que fueron monitoreados de manera efectiva los niveles de ansiedad, ya que esta era una pregunta en las visitas telefónicas. Se dejaba abierta siempre la opción a cambio de grupo si el paciente lo consideraba necesario, si no se encontraba conforme con el tratamiento.
¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo? Al comienzo del ensayo, claro que sí, los grupos eran similares, con una edad media parecida. Ambos grupos fueron homogéneos en cuanto al número de participantes, género y con una edad media de 64 años, una población Chad Basque promedio de 3. Todos los participantes fueron tratados de igual modo dentro de sus grupos de estudio y cumplieron con sus 3 visitas programadas a lo largo de este. Ya hablando sobre el efecto del tratamiento, ¿qué desenlaces se midieron? Esto tenemos que el tiempo hasta el diagnóstico de la fibrilación auricular fue el resultado primario y también se estudió como resultado secundario el costo total de los dispositivos para mirar si este realmente era un dispositivo costo efectivo. ¿Cuál es la precisión del efecto? ¿Y cuáles eran los intervalos de confianza? Entonces, el intervalo de confianza del 95% fue igual a 1.4 a 10.4 con un OP de 0.007. Los pacientes del brazo de la alcohol fueron diagnosticados en el periodo de 12 meses que duró el estudio versus 5 pacientes que fueron diagnosticados con la atención rutinaria. Hubo un número similar de accidente cerebrovascular y de ataque isquémico transitorio de 6 versus 10 con una tasa de riesgo de 0.61. Ahora tenemos una de las preguntas más importantes, que es si puede aplicarse estos resultados a la población local y que si creo que los pacientes incluidos en el ensayo son suficientemente parecidos. La respuesta es no, a pesar de que la fibrilación auricular es una arritmia cardíaca muy frecuente en el servicio de urgencias y que su diagnóstico temprano evitaría muchas complicaciones fatales para los pacientes. Algo que ya mencioné, las limitaciones y que me parece muy importante es que hay que tener en cuenta que el monitor de ritmo cardíaco portátil es un dispositivo que primero resulta muy costoso y que no sería accesible para una gran parte de la población colombiana. Adicionalmente, el uso del Wi-Fi para el monitoreo también es una limitante muy grande en el tema de recursos y que es una herramienta a la que no todos tienen disposición y no todos van a tener la posibilidad de aprender a usarla de manera correcta. ¿Y los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costos? La respuesta es no. A pesar de que el dispositivo mostró mayor eficiencia para diagnosticar la fibrilación auricular asintomática con un aumento del 4% en comparación con el otro grupo, el uso de dispositivos resulta bastante costoso y no es accesible para la población en general, ¿sí? Además, el riesgo de accidente cerebrovascular en sí no se incrementó de una manera significativa a lo largo de las 52 semanas del estudio. También hay que tener en cuenta que, digamos, en cuanto al poder del estudio, es algo que está bastante limitado porque es un estudio unicéntrico. Siento que sería mucho más plausible que se hiciera con estos resultados un estudio mucho más grande que nos pudiera dejar como unas conclusiones mucho más válidas y ver si esto podría ser pues aplicable a una población diferente a la que estudiar. Bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por escuchar.